¿Madrugando? ¿O poco? Bueno, vamos a hablar y quiero un poco que rompamos alguito los paradigmas que tenemos en temas de lo tradicional y empecemos a ver cómo la transformación y también a través de la tecnología podemos hacer cambios estructurales en los procesos de comunicación interna y al final esto qué resultados nos puede generar en las diferentes organizaciones. Entonces quiero arrancar con esta pregunta. ¿Ustedes consideran que la comunicación interna les puede ayudar o puede hacer algo en términos de la seguridad y salud y el estilo de vida en las organizaciones? ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Por qué sucede esto? La manera segura de hacer las actividades, los procesos de la organización. Y una cosa es cuando yo envío hacia allá, comunico o le informo a la gente, pero ¿cómo estoy asegurando que realmente las personas interiorizan esa información y están usando esa información para su día a día? Ahí es donde está el reto, porque hoy en día estamos, y en el mundo de las redes sociales, y si ustedes miran en la conferencia que nos dieron ayer, nos hablaban mucho de qué, de que nos comparamos y que recibimos una cantidad de información todos los días. Realmente es como la diferencia entre oír y escuchar, ¿sí? Entonces, las organizaciones tienen estas herramientas de manera muy importante. Hemos aprendido en cualquier sistema de gestión que lo que no se mide, no se controla. Y si no lo puedo controlar, no lo puedo tampoco gerenciar y por ende no lo puedo mejorar. Pero el enfoque de la mayoría de las organizaciones está dado ¿a qué? ¿Para qué creamos una organización? Para crear valor, entre comillas, y que lo podamos maximizar y que podamos ser rentables en el largo plazo en este tipo de cosas, ¿sí? Entonces las organizaciones se enfocan en generar recursos y generar, entre comillas, dinero. Cuando me enfoco en que mi única razón es hacer dinero, estoy, entre comillas, perdiendo algo el foco. Si hago las cosas bien, el resultado llega. Y para todo este proceso, en términos de la comunicación y en términos de la gestión de las organizaciones, el principal recurso que tenemos, ¿cuál es? La gente, ¿sí? Y las personas. Y todos tenemos un modelo mental completamente diferente. Yo soy papá y tengo mellizos, ¿sí? Y mis hijos fueron concebidos el mismo día, nacieron el mismo día con un minuto de diferencia, vivieron o han vivido en el mismo ambiente, mismo colegio, prácticamente los mismos amigos, y uno compara uno con el otro y son completamente diferentes, son seres especiales los dos, con sus características y su potencial cada uno de los dos, son completamente diferentes. Y esa es la estructura del modelo mental, y si yo no logro entender y ponerme en los zapatos de esa persona, porque muchas veces nos sentamos en las organizaciones como gerentes y miramos hacia, ¿sí? como por encima de dónde está la gente y qué les estoy diciendo, pero basado en mi propia percepción y no poniéndome en los zapatos de cada una de las personas que están abajo en la organización y que sin esas personas no puedo hacer realmente mi tarea y no puedo hacer las cosas que quiero manejar y que quiero hacer. Entonces, en ese orden de ideas, priorizamos todos y cada uno de nuestros esfuerzos empresariales ¿a qué? A generar clientes, traer recursos y ser rentables, ¿sí? Y ese es el objetivo, entre comillas, de las organizaciones. Y como docente especialista en temas de finanzas y emprendimiento, es lo que siempre uno se enfoca en decirle a los emprendedores y en decirle a los empresarios, ¿para qué está usted aquí en esta organización? Pero si no logro hacer bien la tarea de tener a mi gente, que es mi recurso primordial, enterada de todas las cosas que suceden en la organización, no puedo lograr esos objetivos. Nos hemos enfocado mucho en que lo único que hacemos cuando tenemos un sistema de gestión, y he implementado muchos sistemas de gestión en mi vida, ¿sí? ¿Cuál es? Entonces uno coge el checklist, ¿no? Entonces, tengo que tener este documento, misión, ya está cargado, sí, listo, check. Están los formularios de asistencia a las capacitaciones, check. Está, y cumplo solo los requerimientos normativos y es lo mínimo que me piden para cumplir la certificación. Y soy orgulloso de tomar esa certificación y ponerla en un cuadro bien bonito a la entrada y se supone que cualquiera que vea eso dice, yo estoy haciendo bien las cosas como empresa, ¿sí? Pero no necesariamente eso me lo dice, porque uno muchas veces dice, estoy haciendo esto, pero esto realmente me está agregando valor a la organización.
¿Realmente estoy haciendo las cosas bien y me está aportando valor social, económico en todo este proceso de implementación en las organizaciones? Las normas tienen ese problema. Son muy buenas, son una muy buena práctica de hacer las cosas. Me dice qué es lo que tengo que hacer para lograr ir a un siguiente nivel, pero no necesariamente implica que todos en todas las organizaciones, y ayer también en una charla nos lo decían, todas las organizaciones se comportan igual, no. Y si ustedes miran Colombia, ¿Colombia qué tiene? Tú vas a Argentina y en Argentina uno piensa Buenos Aires y de pronto Córdoba. Vas a Perú y está Lima, y muy famoso el Cusco. Vas a Ecuador y está Quito y Guayaquil. Pero tú llegas en Colombia, ¿y en Colombia qué tienes? Tenemos como 9 o 10 países al interior, entonces no es lo mismo estar aquí en Medellín que ir a Cali o que ir a Barranquilla o que ir inclusive a Cartagena. En Bogotá es un mix de todo lo que vivimos en el día a día, y cada una de esas culturas, y les pongo un ejemplo en el tema de digamos, yo tengo una frase que uso mucho, es yo digo lo que yo digo y usted entiende lo que usted entiende, y en toda la vida funciona eso. Entonces ayer hablaban también de que el error no existe. Pues si yo voy donde un carpintero y le doy una tabla de este tamaño y le digo pártamela en dos, pues el dos tiene muchas formas. Y de pronto cuando el carpintero me la partió en dos diagonales, no era lo que yo quería. Y eso nos pasa porque no estamos asegurándonos que el mensaje llega de manera correcta a la gente. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esos cumplimientos únicamente de las normas, porque las normas no significan que estemos haciendo las cosas de manera correcta. Entonces, nosotros como ejecutivos, en todo lo que hacemos, tenemos que buscar cómo minimizar los riesgos. En los sistemas de gestión, y ayer también en otra de las charlas que asistí decía, nos enfocamos en lo malo, en aprender de lo malo, pero nunca nos enfocamos en aprender de lo bueno, y hay más cosas buenas que malas en las organizaciones. No me gusta hablar en negativo, pero es lo que sucede. Hay un accidente, entonces, ¿qué pasó con este accidente? Aprendamos para que no se vuelva a repetir. Pero nunca nos enfocamos en qué estamos haciendo bien para que esa situación trágica, crítica, no vuelva a generarse. Y nosotros como objetivos en las organizaciones, esto es nuestro principal foco. ¿Qué es un riesgo? Y ustedes hablan y están en sistemas de gestión. Cuando uno habla de riesgos, ¿qué quiere decir con el riesgo? ¿Cómo mide uno riesgos? Financieros, operativos, uno tiene en cuenta cuál es el impacto que va a generar. Normalmente el impacto lo medimos en dinero, ¿sí? Y entonces a los financieros hablamos de la materialidad. Entonces, como es poco material, entonces pues no le paro el cuidado que tengo que parar. Y lo otro es la probabilidad de ocurrencia de que ese riesgo suceda. Entonces, ¿cómo minimizamos riesgos? Reduciendo el impacto tal vez no lo podemos controlar, porque pues el que una persona fallezca, pues es un impacto muy grande, es muy material. ¿Cómo medimos el impacto de que una persona no esté? Si nos van a indemnizar, si tenemos que pagarle a la familia, ¿cómo se mide eso? Todo se mide en números. Entonces uno coge el flujo de caja futuro de los ingresos de esa persona y los trae a valor presente y dice, esto es lo que vale esta persona. Pero lo más importante aquí es que nos podamos enfocar en cómo reduzco la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo. Y ahí es donde entramos a generar herramientas de cómo poder reducir esos riesgos. Y como estoy tratando con personas, y al principio me decían algunos, tengo que mandar los mensajes correctos, tengo que informar a la gente de manera correcta. Lo más importante aquí es poder enviar información oportuna y completa para todos. ¿Qué nos pasa hoy en día con los celulares? Yo hago un ejercicio también con mis alumnos, y es que cuando yo estaba en la universidad, uno salía de la casa y ¿qué hacía? Antes de salir de la casa, ¿uno qué hacía? Pues los hombres, por lo menos. ¿Sí? Está la billetera, me puedo ir. ¿Y hoy en día uno qué hace? El celular. Si se me quedó la billetera no importa, porque ahí tengo en el celular, tengo una foto de mi cédula, porque tengo la cuenta y puedo pedirle, transfiero por una de esas nuevas herramientas y aplicaciones y hago un ejercicio para poder retirar los recursos y demás. Pero no estoy asegurándome que a la gente realmente le estoy aprovechando esa herramienta que tienen en el día a día, que es el celular, para mandarle cosas. Pero entonces, ¿qué usamos? Los mensajes en las cadenas de chat. Levántenme la mano aquí, ¿quién en su organización tiene un chat para comunicarse con su gente? ¿Y qué pasa con esos chats?
No falta el que le llegó un chiste de la mamá y entonces ahorita ganó la señora Claudia en Bogotá y entonces mandan una cantidad de barrabasas. Entonces estamos usando y generando una cantidad de ruido en esas herramientas, entre comillas, oficiales para comunicarle a nuestra gente que estoy perdiendo el norte en cómo le comunico. O les mando un correo electrónico. ¿Sí? Cuando uno lee, ¿cómo organiza uno los correos electrónicos para leer? Primero los del jefe, ¿sí? Después los de mi equipo y de últimas los de la organización. Ay, esos son spam, esos son cadenas, esos me están mandando. Después cuando tenga tiempo lo leo. ¿Y cuándo tengo tiempo para leerlo? Nunca, pero el celular sí lo tengo todos los días en la mano, ¿no? Y si me llega un chat, puedo estar haciendo cualquier cosa o en cualquier reunión y estoy ahí. Yo muchas veces también le digo inclusive a mis hijos, y ayer lo veíamos, es desconéctense. El mejor fin de semana que yo he tenido con mis hijos es un fin de semana que los castigué y les quité el celular. Y ese fue el mejor compartir que tuve con ellos. Entonces fíjense que el celular se convirtió en una extensión de nuestro ser y podemos usarlo para mandar información oportuna, pero a través de herramientas muy bien estructuradas. No es la cadena de chats o no es el SMS o una cantidad de cosas que lo único que nos hacen es generarnos ruido. Más allá de informar, lo más importante también es comunicar. Entonces, cuando comunicamos es el comunicado oficial, ¿no? Y entonces la hoja de 200 páginas, que es el comunicado oficial de final de año, o el informe financiero, una cantidad de cosas que nadie entiende. O entiende el financiero o entiende el gerente general. Pero si ustedes se van a la base de la organización, la gente no entiende ese tipo de cosas. Entonces tengo que usar los mensajes adecuados y las estrategias adecuadas. No es lo mismo mandarte yo un mensaje en una cantidad de texto a mandarte una infografía que, fíjense, y yo siempre hago este ejercicio con la gente que ha trabajado conmigo, es, si usted me va a mandar un correo electrónico, el correo electrónico no se puede salir de la pantalla del celular. Lo que usted me tiene que decir, tiene que estar en la pantalla del celular. Si no es capaz, no funciona. Cuando yo le digo a mis estudiantes en el día a día, en las clases, le digo, usted me tiene que hacer un resumen ejecutivo del trabajo que llevamos haciendo un semestre, ¿sí? Y me lo tiene que mandar en una hoja, espacio doble, letra 12, se enredan. Tienen que ser capaces de unir toda la información en una sola hoja y transmitirme el mensaje que deben ser. Y esas son estrategias de comunicación, porque una cosa es informar y otra cosa es comunicar. Cuando yo informo, mando información y mando información y mando información. Cuando yo comunico, tengo que tener una estrategia detrás para que el empleado o el equipo de trabajo tenga realmente la información que necesita y cómo se debe mover y evolucionar. Y muchas veces tenemos que seguir formando a la gente. Pero ¿formar qué es? Ustedes aquí en esta semana se están formando, ¿o no? Formar estamos acostumbrados y nuestro paradigma y nuestro modelo mental nos dice, formar es ir a una sala donde hay unas sillas, donde hay un proyector, donde hay un docente enfrente diciéndome una cantidad de cosas y tratándome de transmitir una cantidad de conocimiento. Por ahí dicen, y hay otra experiencia que he tenido, que uno aprende el 10% de lo que lee, el 80% de su propia experiencia y el 95% cuando enseña. Por eso me fascina ser docente, porque me obliga a estar actualizado todo el tiempo. Ahora, ¿estoy formando a la gente utilizando ese aparato que tenemos hoy en día? Y es que ustedes cuando necesitan y están haciendo un trabajo con sus hijos, y me pasa también todos los días porque me tocó volver a estudiar radicales y factorización y el teorema de Pitágoras para poderle enseñar a mis hijos otra vez lo que están haciendo. Entonces, ¿yo qué hago? Hace unos años uno iba a la biblioteca y entonces estaba una mano de libros y busque a ver en dónde encuentra. Hoy en día uno ¿qué hace? www.google.com y le pregunta a uno como si le estuviera preguntando al papá. ¿Qué es el teorema de Pitágoras? Ejemplos, y hay videos, hay documentos, hay una cantidad de cosas. El conocimiento está ahí. Formar y capacitar a la gente no es sentarlos en una sala. Entonces yo puedo usar las herramientas oportunas para capacitar. Formar es enviar un video de 30 segundos con el tip de la semana.
y hacer una estrategia de comunicación donde todas las semanas estoy mandando el tip. Y me aseguro inclusive al final de hacerles una pregunta y decirles, ¿usted qué entendió de esto? ¿Usted cómo aprendió de esto? Y la formación está todos los días. Y fíjense que, ¿por qué aprendemos del fracaso? ¿O por qué aprendemos de un accidente? Porque nos genera un impacto tenaz, ¿o no? ¿Y qué estamos haciendo para aprender de las buenas prácticas? ¿No les ha pasado que tienen en la organización el personaje y como gerente uno dice, ¿cómo va uno a hacer el día que este señor se jubile? Y hoy en día la gente, sobre todo en las de vieja guardia, son, no le voy a transmitir ese conocimiento a nadie, es mío. ¿Y dónde está la desincorporación de ese conocimiento y la socialización de ese conocimiento? Entonces le toca a uno buscar muchas estrategias para asegurarse que este personaje que sabe mucho lo pueda transmitir a la gente. Entonces, usamos muchas herramientas tradicionales, entonces tenemos las charlas, hacemos las capacitaciones que les decía, invertimos un jurgo de dinero en hacer folletos, revistas y demás, que ¿dónde terminan? En la chimenea o la empleada limpiando el vidrio de la mesa, porque ahí es donde terminan esas cosas. Usamos evaluaciones, entonces las evaluaciones que hacemos son las tradicionales, entonces la batería de riesgos psicosociales, esos son 250 preguntas y los tenemos que sentar en una sala y les preguntamos una cantidad de cosas y nos quedamos ahí, no estamos usando esa información para generar realmente acciones o entender esas acciones que nos pueden aportar al crecimiento. Pocas veces hacemos espacios de sensibilización. ¿Le han preguntado a la gente cómo se siente? ¿Se han sentado a preguntarle a la gente qué opinan de cómo estamos haciendo las cosas? Entonces fíjense que ahí es donde empieza a generar mucha importancia en cómo me comunico. La comunicación está todos los días. Y por ahí decíamos que la comunicación no verbal transmite más que la misma comunicación verbal. Y fíjense en la charla de ayer de Actívate que nos decía Nicolás, que cuando yo llego a la oficina con cara de que estoy otra vez como con la energía de caída porque me pasó algo, eso transmite más que cualquier otra cosa. ¿Qué fue lo que más nos gustó de la charla de ayer? Tal vez el contenido, ni siquiera. Este señor fue capaz de tenernos a todos durante 4 horas así. Y fíjense que preguntaba, ¿sigo o paro? Y todo el mundo siga. ¿Por qué? Porque tiene una energía tan fuerte y tiene una actitud tan chévere que hace que uno se le queden muchas de las cosas. Y les aseguro que él nos puso una tarea ayer. Él comunicó y nos dijo, ustedes tienen todos una tarea, ¿qué voy a hacer de lo que yo les estoy enseñando hoy para que lleguen a su casa? Y levánteme la mano el que no llegó y comentó algo de esa charla ayer en su casa. Eso es comunicar. ¿No? ¿No lo hiciste? ¿Llegaste cansada? Entonces, es que viene de otra ciudad y se está quedando en un hotel acá, no van a creer cosas que no son. Entonces, yo digo lo que yo digo y usted entiende lo que usted entiende, ¿sí vieron? ¿Sí? No llegué a la casa y entonces todos los hombres, uy, ¿quién sabe qué se puso a hacer anoche? ¿Sí? Entonces fíjense que eso es comunicar, el mensaje fue tan bien transmitido que todos nos aseguramos de que lo estamos transmitiendo y lo estamos replicando en las demás personas. Eso hacemos con la comunicación interna. Como gerentes nosotros todos los días somos responsables de eso. De transmitir un buen mensaje, de transmitirlo de manera positiva, de transmitirlo de manera efectiva. Lo que pasa es que cuando tiene uno tantas cosas para hacer, entonces uno llega a la oficina y el computador hace, o la reunionitis hace, y uno dice después, ¿y ahora a qué horas voy a hacer las cosas importantes? Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Y lo que hacemos es que repetimos estos ciclos miles de veces. ¿Por qué? Porque es la forma como nos han acostumbrado a hacer las cosas. Pocas organizaciones tienen áreas de comunicaciones internas. ¿Por qué? Porque no es importante. Pero si tengo el community manager, si tengo el que hace las comunicaciones hacia afuera, tengo agencia para hacer mercadeo hacia afuera, tengo una cantidad de cosas. ¿Y adentro qué? ¿Qué estoy haciendo por mi gente? Y esa es como la reflexión que yo quiero dejarles de esta charla. Entonces, la comunicación interna con todo lo que hemos hablado es una palanca para gestionar el conocimiento
Y gestionar el conocimiento es que no se quede ahí, es que yo lo pueda adaptar a la organización, es que yo pueda coger ese sistema y decir qué de este sistema y cómo lo voy a aplicar en mi empresa y en mi organización para sacar adelante las cosas. Y aquí empiezo a revisar que el conocimiento es todo, qué pasa sobre los riesgos, qué pasa sobre la exposición de accidentes, cómo puedo prevenir. Fíjense, Medellín es tal vez de las ciudades donde más cámaras para detección de velocidad hay en Colombia, ¿sí? Y uno va por la carretera y si no está el letrerito donde dice detección electrónica, ¿qué hace la gente normalmente? Métale la pata, hermano, que eso no importa. Sí, eso es la ruta del sol a 160, eso no pasa nada. Pero cuando yo mando el mensaje y digo detección electrónica, automáticamente ya nos han generado una cultura de ese tipo de cosas que hace que uno se reduzca. A mí me tiene aterrada la forma de manejar de las motocicletas en esta región. ¿Sí? Estoy quedándome en la ceja y todos los días me levanto a las 5 de la mañana y me vengo para acá. Me pasan por lo menos 20 o 30 motos que dice uno, a este señor en cualquier esquina le sale alguna cosa diferente a la que está acostumbrado y ahí quedó. ¿Por qué? Porque no hemos sensibilizado y no hemos enviado la comunicación correcta. Nos hemos enfocado ¿en qué? En la comunicación negativa. ¿Sí? Entonces la multa, la no sé qué, ¿por qué no formamos? Y nos pasa mucho. Los colombianos, y lo digo también porque también lo he vivido, en Bogotá o en muchas ciudades nosotros hacemos lo que nos da la gana y no importa, aquí no pasa nada. Pero voy a Estados Unidos y me porto como un lord, ¿sí? Y ahí sí hago caso al semáforo y ahí sí hago caso a absolutamente todas las cosas. Entonces, fíjense que hay que tener mucho cuidado en cómo comunico las cosas. Cuando yo hablo de cultura en seguridad de salud en el trabajo, fíjense que ayer también había una persona que nos hablaba de ese tema en horas de la tarde y nos decía es que la cultura tiene mucho que ver con el interior de la organización y siempre parte también de las personas. Una buena cultura puede ser se transfiere en un buen clima, en muchos de los componentes. ¿No les ha pasado a ustedes que a veces llegan y se levantan todos los días y les hago esta pregunta, ¿estoy haciendo lo que me hace feliz? Y muchas veces, ¿por qué me siento que no estoy haciendo lo que me hace feliz? Porque la organización en la que estoy no se preocupa por comunicarme todo. Hay muchos gerentes que no comunican lo que pasa al interior de la organización y entonces todos nos paramos en la puerta de la sala de juntas y ¿qué estará pasando adentro? Y salen todos y salen dependiendo de la cara, si hay sonrisa o no sonrisa, pero nunca se entera uno de lo que está pasando al interior. Por eso los sistemas de gestión establecen, comunique la estrategia, comunique la misión, comunique la visión y a dónde quiero llegar con este tipo de cosas. Entonces al final ese conocimiento yo no lo puedo volver consciente si no hago estrategias de comunicación y fortalecimiento. Cuando lo hago consciente, hace que esto se me convierta en un hábito y eso es lo que me genera una cultura. Pero yo no puedo llegar de acá a acá sin hacer ese ejercicio de comunicación. Yo iba a poner en este slide una cosa que siempre uso y mi socia no me dejó porque no le gusta una palabra que uso. Todos en algún momento somos inconscientemente incompetentes, ¿sí o no? ¿Qué quiere decir eso? Yo no sé que no sé. Cuando me doy cuenta que eso existe, me vuelvo conscientemente incompetente. Ya sé que no sé. Y empiezo a trabajar en fortalecer a través de muchas herramientas, capacitación, comunicación, práctica, experiencia, empiezo a trabajar en volverme conscientemente competente. Y cuando lo hago tantas veces, ¿qué pasa? Me vuelvo inconscientemente competente. El mejor ejemplo para esto es la manejada. Todos a los 12, 13 años queríamos manejar. Antes no nos importa, pero en un momento dado nos dimos cuenta, oiga, esto me llama la atención. Y entonces se para uno y ve uno el papá, ¿cómo carajos hace para sacar el clutch y meter el acelerador y que el carro no le corcovee? Pues hombre, eso se lo da la práctica. Entonces empieza uno a lavar el carro. Yo vivía en un barrio, entonces lavaba los carros el fin de semana y entonces me iba y le daba la vuelta a la manzana en el carro para poder practicar el cuento. Y el carro le corcoveaba a uno y la peor situación aquí en Medellín es mucho más complejo porque con toda esa mano de lomas que existen, ¿sí? Y entonces, ¿cómo hago para que el carro no se me eche para atrás
y de pronto le golpea el de atrás y no falta el que se le pega a uno por detrás y uno dice, ¿ahora qué voy a hacer? Con los carros automáticos ahora es mucho más manejable. Y empiezo a practicar y a practicar y a practicar. Y llega un punto donde ustedes se montan en el carro y piensan, ¿qué es lo que van a hacer? Se vuelve automático. Lo prendí, no me importa, ni siquiera me doy cuenta que horas metí primera, segunda, tercera, no sé qué es lo que estoy haciendo o no estoy siendo consciente de lo que estoy haciendo, pero lo estoy haciendo y lo estoy haciendo bien. Eso es lo que queremos que al final llegue a través de una buena herramienta de comunicación, porque esos comportamientos y hábitos que las personas desarrollan de forma natural hacen que esos resultados o indicadores de las organizaciones se den. Entonces lo que tenemos que buscar es que las personas sean inconscientemente competentes en todo esto, y para eso está la comunicación interna. Y al final eso se traduce en una reducción importante de riesgos. Entonces, ¿yo qué espero? Que las personas tengan el hábito de cuidarse, que las personas piensen 2 veces antes de hacer las cosas, que las personas, esto me genere automáticamente una reducción de accidentes. Lo último, y por ende cumplir la norma, pero sigo haciendo un mejoramiento continuo de las cosas. Entonces, ojo con esto, fíjense que el cumplir la norma está de tercero. Y me preocupo mucho más es que las personas tengan el hábito. Si hago las cosas bien, la norma se cumple. Si yo hago muy bien las cosas al interior de las empresas, voy a dar resultados financieros y voy a ser rentable en el largo y en el corto plazo. Entonces, eso es lo que uno busca en una organización en este sentido. Entonces, cuando yo implemento un sistema de gestión, no debería enfocarme únicamente en cumplir lo que pide el sistema de gestión. Debo asegurar que la gente interioriza lo que yo le estoy diciendo. ¿Y cómo aseguro que la gente lo interiorizó? Y acuérdense que hay un modelo mental de cada uno de los seres humanos que ven las cosas de manera diferente y de organizaciones independiente de cuál es su sector, pero en todas tengo personas. A veces me traigo a una persona de afuera que es muy buena en la otra organización y la traigo a esta organización porque estoy esperando buenos resultados. ¿Y qué pasa con esa persona? No da la talla al interior de la organización. ¿Es culpa de ella? Es culpa de nosotros como organización que no le transmitimos la comunicación como debía ser, no le hicimos un buen proceso de inducción, partimos de la base de que si es bueno en otro lado va a ser bueno acá. Y hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado con eso. Ahora, como las personas son diferentes entre las organizaciones, al interior de mi organización, yo también tengo diferencias en las personas y en los equipos de trabajo. Por eso hay que segmentar muy bien cuál es mi público interno para poder potenciar esa comunicación. Si yo realmente logro saber cuáles son las características al interior de la organización de cada grupo, les puedo transmitir la comunicación que ellos necesitan. Entonces, fíjense, cuando llegan los correos electrónicos no segmentan, ¿sí o no? Ahí está el correo de la gerencia y de pronto la forma en que yo le tengo que comunicar a los técnicos no es la misma que le tengo que comunicar a los de contabilidad o a los de tesorería. Y hay que asegurar que yo logro una buena segmentación para potenciar esa comunicación en mis colaboradores. Cada grupo tiene una característica diferente y tiene unos intereses diversos en el puesto de trabajo, y es decir, interpretan de manera diferente la información. Vuelvo al cuento, yo digo lo que yo digo y usted entiende lo que usted entiende. Y entonces yo como gerente transmito el mensaje como yo lo entiendo, pero no me estoy asegurando que el otro lo está recibiendo de la manera correcta y de la manera como debe usarla para el sistema. Entonces, fíjense aquí, cuando yo tengo claro mi segmentación, tengo clara quién es mi gente, ahora tengo que definir cuál es mi estrategia de contenidos. ¿Y qué es eso de mi estrategia de contenidos? ¿Qué se les ocurre cuando yo hablo de estrategia de contenidos? ¿Mando la norma? Entonces ahí está el decreto, léaselo. ¿Ustedes se han leído el decreto cuántas veces? ¿Cuántas páginas tiene eso? Y los que somos financieros, cuando sale la reforma tributaria, entonces se pone uno a leer la reforma tributaria. Eso es el rompecabezas más difícil que yo he armado en mi vida. Miles de hojas
que dicen una cantidad de cosas que son repetición de la repetidera, porque entonces el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3, y entonces devuélvase y entonces coja aquí qué es lo que está haciendo acá y allá para poder entender dónde están las cosas. Entonces hay que tenerle muchísimo cuidado a estos conceptos. Entonces cuando yo hablo de estrategia de contenidos, yo lo que hago es que conociendo cuáles son esos hábitos en la gente al interior de mi organización, tomo decisiones para poder transmitir el contenido que la gente realmente necesita. Y esto al final me permite reducir los riesgos, incluso evitarlos. Evitar un riesgo o reducirlo a cero es muy difícil en muchas organizaciones. La clave de nosotros como gerentes o como dueños de sistemas de gestión es poder realmente reducirlos o minimizarlos lo más que podamos. Y perdón la redundancia. Y eso es para lo que estamos los gerentes. Gestione. Y ustedes como dueños de sistemas de seguridad y salud en el trabajo son gerentes del sistema. Y tal vez más importantes que muchos otros, porque muchas veces la seguridad de la gente que trabaja al interior de su organización depende de cada uno de ustedes. Entonces fíjense el impacto de las decisiones que yo puedo tomar, a dónde llegan y cómo pueden ser. Muchas veces tengo el mensaje, pero si no uso el canal adecuado, ese mensaje se perdió. Y entonces el canal adecuado o el canal inadecuado puede ser el WhatsApp. ¿Sí? Y el WhatsApp, y yo soy muy crítico con el tema del WhatsApp. Y tengo los grupos de la familia y a veces uno mira y son 200 chats que dice uno, ¿qué es lo que están diciendo ahí? Cuando quieren comunicar algo importante, el ruido que hay detrás hace que se pierda el mensaje coherente. Y entonces no llegó en el momento. ¿Cómo así que este se enfermó? Pues no, pues es que este otro estuvo hablando de esto y de esto y de esto y de esto. Y fíjense toda la toxicidad que nos mueve y que nos hablaba ayer Nicolás en estos temas. Entonces, si no uso el canal adecuado, no es efectivo. Yo no puedo comunicarme de la misma manera con un operario de fábrica que con un gerente general que tiene un MBA y ya tiene una cantidad de educación, inclusive es profesor. Pero yo como gerente sí puedo entender y sentarme a escuchar qué es lo que opina o qué es lo que siente o cómo quiere que se le comunique el personaje que está en la planta todos los días y que es importante porque todos somos importantes en las organizaciones. Si no fueran importantes no existirían. Y por más de que tengamos Big Data y automatización y una cantidad de cosas, la gente siempre va a tener que estar ahí. Por ahí hay un video que me gusta mucho que se los recomiendo, se llama ¿Sabía usted qué? O Did You Know, que habla que en el 2020, es decir, el año entrante, ese arrancó hace como 6 o 7 años, va a haber un computador que va a tener la capacidad de procesamiento de la raza humana. Y por más de que ese computador tenga la capacidad de procesamiento de la raza humana, no vamos a asegurar que las personas se eliminen del proceso. Y entonces tengo que saber cómo las mantengo activas en todo ese ejercicio y en todo ese proceso para que realmente tengan la camiseta puesta. Este concepto me gusta mucho y es Love Mark. ¿Ustedes son representantes de sus organizaciones? Ustedes le preguntan a todas las personas, oiga, ¿usted quiere la marca? Yo trabajé muchos años en IBM y amé IBM y después me fui para Bavaria y estuve 6 años o 7 años en la Fundación Bavaria. Y hoy en día ustedes me preguntan y todavía puede haber miles de cervezas, pero todas las cervezas que me tomo tienen que ser de marca específica. ¿Por qué? Porque realmente compartí y amé lo que hacía esa organización, tener un equipo de comunicaciones internas donde realmente decía uno, esta gente sí sabe hacer las cosas. Y usaban cosas, inclusive hay una arte hoy en día que se llama la memeología. ¿Qué pasa si yo en las organizaciones empiezo a comunicar lo importante a través de memes? ¿Cuál es el impacto? Les aseguro que la gente les llega el mensaje, porque estoy haciéndolo divertido. Lo que pasa es que como somos dueños de sistemas de gestión y la norma nos enseñó que era así, entonces nos volvemos cuadriculados y no pensamos un poquito más allá para que la gente entienda. Entonces, yo lo que quiero hacer es lograr conectar a las personas con la estrategia de la organización. Y ahí para esto tengo que ser muy creativo. Y ahí está la memeología y están las infografías y hay una cantidad de herramientas importantes en ese proceso para que las personas al final puedan tener esa conciencia y compromiso
en lo que hacemos en la organización y esto, por ende, va a generar los resultados que queremos como organización. Optimización financiera. ¿Quién monta empresa o quién tiene empresa para perder plata? Nadie. Así sea una fundación. Yo trabajé muchos años en fundaciones. Somos sin ánimo de lucro, pero no significa que seamos con ánimo de pérdida. Y tengo que tener también optimización financiera en esos aspectos y en esos ejercicios. Entonces, ¿qué hemos aprendido hoy sobre este proceso? Sobre la comunicación interna. Si yo lo uso bien, es un vehículo efectivo para informar, comunicar y formar a la gente. Y al final esto permite generar conocimiento al interior de la organización. Y el conocimiento es la forma como hacemos las cosas acá. Y las hacemos bien. Y les decía, todas las empresas son diferentes. Entonces al final, ¿yo qué puedo lograr con una buena comunicación interna? Yo puedo maximizar el potencial de la organización y gestionar de manera eficiente cualquier situación que pueda presentarse. ¿Ustedes en sus organizaciones han tenido comité de crisis? ¿Sí? Y entonces pasó un accidente gravísimo y preciso, yo soy una empresa súper importante y entonces automáticamente tienen uno en la puerta a los de los medios de comunicación y empiezan a hacer, le toca a uno inclusive contratar un personaje que le haga monitoreo de medios para saber qué es lo que están diciendo. ¿Por qué me espero al proceso de crisis para aprender? Y más bien no planeo para que toda la gente esté enterada. Una manera de formar a la gente es, usted puede ser miembro de esta organización, señor, y puede que usted ame esta marca y la gente se dé cuenta que usted ama esa marca. Por favor, nunca ponga un mensaje en sus redes sociales, nunca hable de dónde está trabajando. Si lo coge un periodista y le pregunta algo, por favor diga que usted no está autorizado. Pero eso ¿cómo lo hago? A través de una formación a esa persona para que sepa cómo actuar en ese tipo de situaciones. Entonces, yo puedo hacerlo de manera muy bien en todos los aspectos asociados al sistema de seguridad y salud en el trabajo. En términos generales, la comunicación interna es, o lo que los invito a ustedes internamente a hacer, es que cuál es realmente ese objetivo de esas personas que lideran la comunicación interna. Y aquí es donde inicia la transformación. Y es, siempre me gusta finalizar este tipo de charlas, es ustedes tienen herramientas poderosas al interior de las organizaciones. Y ayer nos decían, yo no puedo cambiar o esperar que el mundo cambie si no hago el cambio yo internamente. Y eso es lo que tengo que definir como persona, como ejecutivo y como responsable de un área. Hay muchas herramientas. Yo, después de haber sido 20 años o 22 años empleado de multinacionales y organizaciones, estoy convencido de que el emprendimiento es una opción y por eso nos dimos cuenta a través del uso de toda esta experiencia de los últimos años en manejo de intranets, en desarrollo de software, en miles de cosas, que puede haber herramientas muy poderosas para poder hacer una comunicación eficiente en las organizaciones. Y por eso creamos una herramienta que se llama KnowApp y es una aplicación móvil para que cambiar para siempre las comunicaciones y el conocimiento corporativo en las organizaciones. Ahí pueden cacharrearle y conocer este tema. ¿Y usando qué? El celular. Porque acuérdense lo que les decía, cuando yo salía de mi casa hace unos años, miraba que tuviera la billetera. ¿Hoy qué hago? Miro que tenga el celular. Y ayer nos decía Nicolás, nos preocupamos por tener 100% de carga el día que salimos, pero no nos preocupamos porque nosotros tengamos el 100% de carga como personas, como ejecutivos y como responsables. Muchas gracias.